Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. Un gusto saludar a Romina Gándara, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Monse, por invitarnos, por estar aquí. Le mandamos un caluroso y gran abrazo a nuestra querida compañera Dulce Olvera, que anda de vacaciones, y pues muy honrada de poder estar con ustedes, contigo, Monse, y aquí con el equipo de la producción, con el buen Luis Mata, así que con Bianca en la producción, muchísimas gracias. Con Lluvia, que nos está ayudando también. También, que no la conocía, mira. Entonces, también gratas sorpresas. Y pues hoy le tenemos un programa con mucha información porque ha sido un día verdaderamente con mucha información, ¿verdad, Monse? Sí. Pues para empezar, el secretario de Comercio de Estados Unidos planteó que podría haber un acuerdo con México y Canadá en la cuestión del tema de los aranceles. No habló de una pausa, pero sí dejó ahí el tema. Podría haber ahí un acuerdo. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando un discurso en este momento en el Congreso estadounidense y más adelante les tendremos detalles de lo que está comentando en Estados Unidos el presidente Donald Trump. También pues hay información sobre la reforma contra el nepotismo que ya avanzó en la Cámara de Diputados, pero no entrará en vigor, como lo había planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el 2027, sino hasta 2030. Así es, dándole apertura a Salgado Macedonio, que ha sido un tema también en esta semana, pero sin duda también uno de los principales temas, pues es qué va a pasar con los aranceles. Lo acaba de mencionar Montserrat Antúnez. Actualmente se está desarrollando este mensaje del presidente Donald Trump, en el que pues sí está hablando esto que siempre ha mencionado, buscando de su América primero, ya que le vamos a tener todos los detalles, pero por otra parte, los presidentes de Latinoamérica, la presidenta Claudia Sheinbaum ya sostuvo una llamada con el presidente de Chile, con Boric. Le vamos a tener también los detalles. Del otro lado del mundo, en China, también están imponiendo y están haciendo sus propias medidas. Anunciaron aranceles extraordinarios o aparte de los aranceles que ya tienen a productos agrícolas en Estados Unidos. Y uno de los temas también importantes en Estados Unidos y que hoy fue un día muy importante para esta lucha que desde hace mucho tiempo inició el gobierno de México, el gobierno del entonces presidente López Obrador, con esta demanda en contra de las empresas que hacen armas. Hoy estuvo este tema en la Corte de Estados Unidos y también le vamos a tener información para que nos acompañen. Así es, Rumi, va a estar bueno. Acompáñenos, vayan dejando sus likes y empezamos aquí en Dos con Todo. Pues muy buenas noches, gracias por permanecer conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo este martes 4 de marzo, muy movido, pues con este anuncio de que sí habrá aranceles a México y a Canadá. Y esa es nuestra primera información del día de hoy, la reacción que hay de parte, primero, de Canadá al anuncio que hace el presidente Donald Trump. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, optó esta mañana por imponer tasas del 25% sobre las importaciones estadounidenses. Trudeau calificó como la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump una batalla ante la que reivindicó el carácter canadiense de no cederemos. Trudeau se dirigió a la nación en una rueda de prensa en la que admitió que vienen tiempos difíciles. También aseguró que el gobierno defenderá los trabajos de los canadienses y dijo que no está a favor de estas acciones ilegales de Estados Unidos. Explicó que los aranceles afectarán a 30,000 millones
de dólares de importaciones estadounidenses y dio 21 días a Washington para retirar los aranceles del 10% sobre las importaciones de energía. En caso contrario, amenazó con imponer tarifas adicionales a otros 25,000 millones de dólares de productos estadounidenses. Escuchemos qué es lo que dijo hoy el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Today, we will also be challenging these illegal actions by filing dispute resolution claims at the World Trade Organization and through the USMCA. But in the meantime, our tariffs will remain in place until the U.S. tariffs are withdrawn, and not a moment sooner. And should these tariffs not cease, we are in active and ongoing discussions with provinces and territories to pursue several non-tariff measures, measures which will demonstrate that there are no winners in a trade war. Now, just like I did a month ago, I want to speak first directly to the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government has chosen to put American jobs at risk, at the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers in Canada, or both. They've chosen to raise costs for American consumers on everyday essential items like groceries and gas, on major purchases like cars and homes, and everything in between. They've chosen to harm American national security, impeding access to the abundant critical minerals, energy, building materials, and fertilizers that we have and that the United States needs to grow and prosper. Eso es lo que planteó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está dispuesto a aumentar los aranceles a Canadá, ya como lo ha anunciado previamente. Esto sí, si Canadá decide imponer pues también aranceles. En el perfil que tiene en Truth Social, Donald Trump volvió a referirse a Trudeau como gobernador. Y también pues recuerden que ha planteado incluso que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos. Lo que escribió en su red social fue lo siguiente: por favor, explíquenle al gobernador Trudeau de Canadá que cuando él impone un arancel de represalia a Estados Unidos, nuestro arancel recíproco aumentará inmediatamente en una cantidad similar.
Pues ahí está, no nos extraña mucho, ¿no, Monse? Porque si algo ha destacado muchísimo a Canadá desde hace muchos tiempos es esta constante necesidad de estarle cayendo el caime bien con Estados Unidos. Entonces, pues no nos sorprende mucho esta reacción de el ministro canadiense. Mientras tanto, como les informábamos al inicio de esta emisión, está el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en estos momentos. Y en lo que va transcurriendo de la emisión de este programa les vamos a ir informando pues la información más relevante. Y dentro de lo que se ha dado a conocer, que podemos ver en este mensaje del presidente de Estados Unidos, bueno, pues está pronunciando un discurso ante el Congreso de su país en el que inició con la frase Estados Unidos ha regresado. Ya ven que es una frase de Estados Unidos va a volver a ser grande. Bueno, pues es como ya su eslogan permanente de este segundo mandato y así inicia Estados Unidos ha regresado. Sin embargo, pues fue recibido con el abucheo de los legisladores demócratas cuando el presidente recordó su victoria. Durante los primeros minutos, Trump criticó a su antecesor, a Joe Biden, a quien calificó como el peor presidente de la historia de Estados Unidos, del que dijo que durante su administración hubo cientos de miles de cruces ilegales cada mes. Y es uno de los constantes reproches que desde que estaba en campaña, recordarás, en Monse, que le hacía el entonces candidato Donald Trump a quien era presidente Joe Biden, criticando las entradas, pero bueno, pues sabemos perfectamente que fue en la administración de Joe Biden donde se generaron muchas deportaciones. Así es, Romy, pues es parte de lo que plantea esta noche el presidente estadounidense Donald Trump. Como les comentamos, es información en desarrollo, él está todavía dando este discurso, así que les estaremos compartiendo los detalles de lo que vamos escuchando. Y sí, pues incluso en la transmisión yo vi que enfocaron a una mujer con su gorra roja de Make America Great Again. Sí, pues parte de lo que se está viendo esta noche en el Congreso estadounidense. Romy, perdón. Y tú tienes información sobre la llamada que mantuvo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sí, que ha mantenido como estos lazos, ya ves que también vemos muy activo a diversos presidentes. Y bueno, en el caso de Boric, bueno, el presidente de Estados Unidos que estuvo pronunciando su discurso, mientras que en el desarrollo de este día la presidenta Claudia Sheinbaum sí sostuvo este martes una llamada con su homólogo chileno Gabriel Boric, en donde reforzaron la relación bilateral y abordaron las recientes tensiones que han tenido con Estados Unidos en materia comercial. Sheinbaum Pardo reafirmó la importancia del vínculo entre México y Chile. También destacó que ambos países enfrentan desafíos globales que exigen cooperación y diálogo. En la cuenta de X escribió lo siguiente: agradezco la llamada del presidente Gabriel Boric. Nuestra relación con el pueblo de Chile y su gobierno es histórica. Estamos fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Y durante esta conversación, bueno, se discutieron las implicaciones de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, al igual que también pues estuvieron ahí viendo el tema de las estrategias para mitigar el impacto económico que van a tener estos aranceles. En lo que corresponde a Boric, él manifestó su respaldo a México y compartió preocupaciones sobre el avance de las políticas unilaterales que van a afectar el comercio internacional. Y él escribió lo siguiente: compartimos posturas sobre principios en torno a la defensa de la democracia y los derechos humanos, sobre todo en contextos actuales, donde vemos estos valores en constante amenaza. Y bueno, pues en este encuentro telefónico también participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente, Raquel Serur, subsecretaria de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y así, bueno, pues es como la presidenta Claudia Sheinbaum está reforzando estas relaciones y sobre todo
países en los que son gobernados por la misma ideología, ¿no? Tenemos a Boric, pero también pues hay que ver cómo se van desarrollando también esas estrategias que va a tener México y cómo pues hay que unirse, hacer la fuerza ante este personaje tremendo y horrible con estos grandes aires de imperialismo que parece que está haciendo una política, Monse, de showman, ¿no? De decirle, miren, yo estoy haciendo todo y estoy poniendo a todos a mis pies, como en una idea de querer darle a los estadounidenses, miren, votaron por mí, yo soy el imperial. Pero todo esto va a traer consecuencias a largo plazo y esas consecuencias habrá que ver cómo le pasa la factura al Partido Republicano. Sí, Rumi, pues es como esta cuestión de entre más grito, más me van a dar. Sí. Y pues parte de estas consecuencias es, por ejemplo, la reacción que tiene el gobierno de China, quien anunció este martes la aplicación de aranceles adicionales de hasta el 15% a importaciones de los principales productos agrícolas estadounidenses como el pollo y el cerdo. El Ministerio de Comercio, que horas antes había advertido que tomaría contramedidas a lo anunciado por Estados Unidos, indicó que presentó una queja adicional ante la Organización Mundial del Comercio porque las medidas violan gravemente las normas y socavan las bases de la cooperación económica y comercial entre ambos países. Tenemos un video que preparó la unidad de multimedia de Sin embargo con esta información, la respuesta de China ante los aranceles de Estados Unidos. Vamos a verlo y regresamos. El gobierno de China anunció este martes la imposición de aranceles adicionales de hasta el 15% a las importaciones de productos agrícolas estadounidenses como pollo, cerdo, soya y otros, en respuesta al reciente aumento de tasas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien elevó los aranceles sobre productos chinos del 10 al 20%. Trump justificó su decisión argumentando que China no había tomado medidas adecuadas para abordar el flujo de opioides sintéticos como el fentanilo. El Ministerio de Finanzas chino detalló que los nuevos aranceles, que entrarán en vigor el 10 de marzo, afectarán productos como el trigo, el maíz, el algodón y la carne de vacuno, entre otros, con tasas que oscilan entre el 10 y el 15%. Además de los aranceles, China presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio, acusando a Estados Unidos de violar las normas comerciales internacionales y socavar la cooperación económica entre ambos países. Asimismo, Pekín recurrió a su lista de entidades no fiables para sancionar a 10 empresas estadounidenses, alegando su participación en la venta de armas a Taiwán, una acción que, según China, socava gravemente la soberanía nacional y los intereses de desarrollo del país asiático. Estas medidas reflejan la escalada de tensiones en la guerra comercial entre las dos potencias, que ha ido más allá de lo económico para adentrarse en el ámbito geopolítico. Las autoridades chinas expresaron su firme oposición a los aranceles estadounidenses, calificándolos de unilaterales e intimidatorios. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino instó a Estados Unidos a respetar los derechos e intereses de otros países y a regresar al diálogo para resolver las diferencias de manera equitativa. Además, China defendió su historial en el control de drogas, destacando la cooperación bilateral en esta materia y rechazando las acusaciones de Trump como infundadas y contrarias a los hechos. En otro frente, China suspendió la importación de troncos desde Estados Unidos y revocó la calificación de 3 empresas estadounidenses para exportar soya al país, citando riesgos para la seguridad ecológica y la salud de los consumidores. Las autoridades aduaneras chinas detectaron plagas forestales en los troncos y sustancias nocivas en la soya importada, lo que justificó estas medidas como necesarias para proteger la producción agrícola y forestal, así como la seguridad alimentaria del país. Estas acciones marcan un nuevo capítulo en la guerra comercial entre ambas naciones, evidenciando su impacto en sectores clave y la creciente tensión en las relaciones bilaterales. Bueno, y el discurso, les decíamos, Romy, que
continúa el discurso de Donald Trump en el Congreso estadounidense. La mayor parte de este discurso se ha centrado en la promesa de bajar la inflación, en reducir el costo, por ejemplo, de los automóviles, pero también lo que nos informa la productora Bianca Estrada, que está siguiendo también este discurso, es que se ha visto interrumpido en varias ocasiones por los abucheos. Eso es algo que también ha comentado. Incluso también comenta que hay congresistas que llevan una paleta como la que estamos viendo en pantalla que dice falso. Y eso pues genera que Donald Trump de repente frene el discurso y pues extendiendo. Exacto, entre eso y los gritos de abucheos, pues es parte de lo que se está viviendo esta noche en el Congreso estadounidense. Les repetimos, todavía no hay una mención específica sobre el tema de los aranceles. Así es, y vamos a estar al pendiente de este discurso en donde pues lo que está haciendo el presidente Donald Trump es hacer como una especie de recuento de lo que han sido estas primeras semanas en la presidencia, en su segundo mandato, donde el objetivo que le ha vendido a la nación estadounidense es la renovación de ese sueño estadounidense a través de todas esas medidas, muchas antiderechos, unas extremistas, y bueno, pues estas medidas unilaterales que son en busca de posicionar, o pareciera que vemos a un presidente que quiere posicionar a nivel geopolítico a Estados Unidos como esa potencia que parecía ir decayendo poco a poco a lo largo de los años, y con estas medidas en las que pues quieren imponerse sobre otros países, pero ciertamente pues hay que ver cómo van a reaccionar las demás naciones, porque hay que recordar lo que ha dicho la presidenta de México. Sí, hay una cooperación, incluso la entrega de estos 29 capos de la droga, que a mí me llamaba muchísimo, haciendo un pequeño paréntesis, me preguntaba qué se habrán dicho en el avión esos 29 hombres confrontados, pero bueno, es el tema de esta noche. Se entregan estos 29 capos, se hablan de resultados en este periodo de 30 días y aún así se anuncian los aranceles. Y pues es algo que incluso hasta la prensa de Estados Unidos decía, pues claro que México está de cierta manera en shock, pero hay que recordar que ya durante la semana la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho, paciencia, tenemos plan A, tenemos plan B, tenemos plan C, independientemente de lo que vaya a decir el presidente. Y pues sobre las medidas de aranceles, que todavía estamos esperando a que llegue a esa parte en el discurso, ya hay información, o se empiezan a soltar algunos discursos o detalles que pareciera ver que Estados Unidos está repensando el tema de los aranceles y a ver si baja un poco la intensidad, por así decirlo. Porque el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo en entrevista con la cadena Fox Business que la administración de Donald Trump podría anunciar una vía para la desgravación arancelaria de bienes mexicanos y canadienses cubiertos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que podría ser este miércoles. De manera textual, él señala en entrevista lo siguiente: tanto los mexicanos como los canadienses estuvieron hablando por teléfono conmigo todo el día de hoy, tratando de demostrar que lo harán mejor y que el presidente está escuchando porque, como saben, es muy justo y muy razonable. Así que creo que va a llegar a un acuerdo con ellos. No va a haber una pausa, aclaró. Nada de eso de las pausas, pero creo que va a entender que ustedes hacen más y yo me encontraré con ustedes en un punto medio. Y probablemente lo anunciemos mañana, haciendo referencia al miércoles. Probablemente el resultado será algo intermedio. El presidente avanza con los canadienses y los mexicanos, pero no hasta el final, añadió. Previamente, este mismo funcionario estadounidense dijo en otra entrevista, pero con la cadena NBC, que las tarifas podrían ser eliminadas si los países demuestran progresos en detener el flujo del fentanilo. En esa misma entrevista, Howard Lutnick reconoció que los precios en ese país podrían subir debido a los aranceles impuestos en México, Canadá y China. Sin embargo, afirmó que la situación cambiaría a largo plazo.
agregó, y lo cito textualmente: no es una política arancelaria, es una política antidrogas, aseguró Lutnick en este mensaje, en el que dice que podrían retroceder, pero no completamente, sino como llegar a un punto medio, Monse. Sí, pues justamente esta declaración que da en entrevista es la que hace tan importante, pues lo que sea que vaya a decir en unos minutos el presidente estadounidense Donald Trump en el Congreso. Ya deja abierta la puerta a pues llegar a un acuerdo con México y con Canadá para saber qué pasará con la cuestión de los aranceles. También Romy, nos comparten una imagen de la transmisión en vivo de este discurso de Donald Trump. Nos comparte Bianca Estrada desde la producción, donde se ven, les repetimos, estas paletas con los letreros de falso, mentiras, y son parte de los mensajes con los que en este momento está reaccionando la bancada demócrata en el Congreso estadounidense. Entonces sigue ahí en vivo el discurso, el mensaje de Donald Trump. Así es, pues vamos nosotros a seguirles dando información con respecto a lo más destacado que se vaya dando en este discurso. Ahí tienen la imagen que nos mencionaba, falso. Hay que también ser un poquito claros, son demócratas y ellos pues también son partidarios y están defendiendo su partido, porque, y no lo digo a manera de halago ni nada, muchos estadounidenses y latinos votaron por Donald Trump. ¿Por qué lo hicieron? O sea, les prometió cosas grandes, les prometió ser otra vez un país grande, les prometió sacarlos del problema de la economía, y ahora está hablando de que no va a haber mayor inflación. Todas estas medidas, como mencionaba ahorita, muy de showman, muy llamativas, pues claro que de momento le podrían estar dando resultados, porque en las primeras semanas lo importante va a ser qué va a desencadenar todas estas medidas en cuanto a la economía para Estados Unidos, que es lo que le importa a los estadounidenses, y finalmente esto, pues, ¿qué va a conllevar? Pero mientras tanto, pues, obviamente sí genera alarmas por lo que implica, porque ya hay tratados comerciales, ya hay acuerdos comerciales que nos guste o no nos guste, aunque tengamos un muy buen plan, pues sí es un golpe para pues un avance que se había tenido en materia de economía. Un avance que incluso se vio con el propio Donald Trump, en el que hizo esto del tratado comercial del TEMEC, pero pues bueno, vamos a ver qué sigue. Y hay un tema, precisamente nos está mencionando que ya están en el tema de aranceles. Y en el tema de aranceles, lo que menciona Donald Trump en este discurso, y lo voy a citar, dice: otros países han usado los aranceles contra nosotros durante décadas y ahora nos toca optimizarlas contra esos países. Es decir, que el señor viene en un ánimo de venganza. En promedio, la Unión Europea, China, Brasil, la India, México y Canadá los han oído mencionar. Otros países nos han cobrado aranceles mucho más altos. Por eso, el 2 de abril, aranceles recíprocos entran en vigor. Lo que nos cobren a nosotros, les cobraremos a ellos. Eso es lo que está anunciando, lo que tenemos en este momento. A partir del 2 de abril, todo lo que le cobren de aranceles a Estados Unidos es lo que ellos van a cobrarle a esos determinados países. No se está enfocando nada más en México, porque ya ves que a la oposición les encanta hacer ver a México y al gobierno de que no, nos están tratando como trapo a todos. No, lo está haciendo a todos los países. No es un tema nada más de México, sino pues una medida que está implementando Donald Trump y la está extendiendo a nivel global. Sí, y destacar que esta cuestión de los aranceles recíprocos se había anunciado que entrarían en vigor el 2 de abril. Es decir, en este discurso sigue firme esa amenaza de implementarlos en esa fecha, los aranceles recíprocos, pero les comentamos, todavía no hay más detalles sobre qué pasa con los aranceles específicamente a México y a Canadá, que pues ya se confirman desde este mes, Romy.
Entonces, ¿qué te parece si mientras tenemos más información de este discurso, nos vamos con un tema también importante que tiene que ver con la demanda que México mantiene en Estados Unidos contra las empresas de armas, contra los fabricantes de armas? El gobierno mexicano finalizó este martes en Washington la presentación de sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos como parte de esta demanda contra fabricantes y distribuidores de armas en el país por prácticas comerciales negligentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó el día como histórico. Subrayó la importancia del caso para el combate al tráfico ilegal de armas, la cual será clave en la resolución que emita la Corte en el verano de este año. Estamos viendo una de las fotografías que comparte hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta audiencia se llevó a cabo en el marco de la demanda presentada en 2021 en contra de 8 compañías de la industria armamentista ante una corte federal en Boston, Massachusetts. Sin embargo, en 2024 México superó la inmunidad que otorga la ley estadounidense a estas empresas tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el primer circuito. Para hoy, la Cancillería sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a nuestro país, causando violencia y sufrimiento a la población. Por ello, no gozan inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas en Estados Unidos. Les voy a leer un fragmento del comunicado que comparte hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores. México respeta el derecho del pueblo estadounidense de autogobernarse y reitera que este caso no versa sobre la segunda enmienda constitucional ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas. La demanda gira en torno al tráfico ilícito de estas a nuestro país como consecuencia de las prácticas irresponsables de quienes las fabrican. Pues ahí está el punto central, Romina, esta parte de el foco es las prácticas irresponsables de estas empresas que fabrican armas que a la vez llegan aquí al país y terminan en manos de grupos del crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores también ha planteado que este litigio ha obtenido un apoyo amplio en distintos sectores de la población, no nada más en México, también dicen que en Estados Unidos y también, por ejemplo, de parte de académicos. Y la demanda que comenzó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador vaya avanzando en Estados Unidos y es también importante porque es uno de los temas que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar, está bien, están pidiéndonos frenar el tráfico de fentanilo, ustedes también responsabilícense de las armas que están entrando a nuestro país. Entonces, sí, fue un día histórico en este contexto. Y aparte, la misma presidenta ha hablado mucho del tema de que el 80% de los que contrabandean o como los que contrabandean fentanil a Estados Unidos son estadounidenses. O sea, también Estados Unidos está utilizando los aranceles como una medida de amenaza para que México haga en materia de seguridad lo que ellos quieren, pero México, les cumplió de cierta manera y lo hace sin ver, ¿no?, lo que está pasando en Estados Unidos. En esta misma audiencia que fue a las 10 de la mañana y ustedes si entran a la corte, ahí está, la van a poder escuchar en inglés. No hay ningún problema porque la misma corte más adelante te pone la audiencia y te hace la transcripción, si la quieren escuchar, porque también abordaban en esa corte la abogada que estaba haciendo la manifestación exponiendo el caso en la corte de cómo en Estados Unidos los traficantes y los cárteles de la droga utilizan empresas o prestanombres para poder adquirir las armas y poderlas traficar a México. Armas que han matado a miles de ciudadanos mexicanos y también hay que decirlo, han matado a muchos estadounidenses. Pero mira, en eso el señor Donald Trump, así como Mula, no lo ve porque no está dentro de ese abanico de amenazas con las que él se cree que tiene solamente la razón para presionar a México. Y ciertamente el tema del fentanilo es uno de los motivos por los que Estados Unidos
parece, y hasta lo que hemos podido escuchar de este discurso, va a mantener esta medida, porque lo que ha señalado Donald Trump en estos momentos acerca del tema de los aranceles, él dice, mucho se ha dicho en los últimos 3 meses sobre México y Canadá. Estoy citándolo de parte del discurso que está dando en estos momentos. Dice, mucho se ha dicho en los últimos 3 meses sobre México y Canadá, pero tenemos déficits muy grandes con ambos países. Pero lo más importante aún, han permitido que entre fentanilo a nuestros países a niveles nunca antes vistos. Los aranceles no se tratan solamente de proteger nuestra economía, sino se tratan de proteger el alma del país. Muy en la misma línea que lo que decía el secretario cuando les mencionábamos que si repensaban el tema de los aranceles iban a quedarse en un punto medio, pero no retroceder completamente. Y agrego lo que Donald Trump está mencionando esta noche. Dice, habrá alguna turbulencia, pero pasará, dijo Trump. Lo van a ver, repitió en este discurso que pues nos deja ver hasta este momento que siguen el tema de los aranceles, y en el caso de México y en el caso de Canadá lo hace porque los culpa de que permitieron esos países que entrara el fentanilo, pero tampoco habla de cuánto fentanilo ha entrado a Estados Unidos por Estados Unidos, porque también entra fentanilo por esa misma nación. Sí, Romina, pues lo que vemos entonces es esta cuestión de reconocer que habrá, ¿cómo lo describe? Habrá turbulencia, pero pasará. Es decir, pues mantiene ahí esta idea de imponer aranceles. Sigue el discurso en este momento, entonces, pues ya saben, cualquier actualización, regresamos aquí a comentárselas. Y mientras, ¿qué te parece si vamos a hablar sobre cómo resintió el peso esta amenaza. Esta turbulencia, sí. Por así decirlo. Pues sí. Más que amenaza, ya la confirmación, ¿no? Porque ya quedó. Ayer había dicho que sí, que siempre sí van. Ahorita estamos viendo a ver. La manita china que está haciendo el señor bullying naranjoso, horrible, ¿no? Digo, es que. Ay, sí, estamos acá. Está en vivo el discurso, así que a ver qué es lo que plantea. Mientras les comento, el peso mexicano recuperó terreno al cierre de la jornada de este martes, luego de que Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, anunció que la administración de Trump contempla conceder un alivio arancelario a estos productos de México y Canadá. La declaración causó un impacto inmediato en la cotización del peso mexicano, que en las primeras horas de la sesión alcanzó un máximo de 20.92 unidades por dólar. Al cierre de la jornada, la moneda mexicana mostraba una recuperación de casi 1% en su valor y situó su cotización en 20.58 unidades frente al dólar. Mientras que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una jornada fuerte respecto a los principales índices bursátiles de Estados Unidos, que por segundo día fueron pues arrastrados por el pesimismo, por esta inquietud ante los aranceles. En Estados Unidos, los principales índices bursátiles sumaron su segundo día de pérdidas. Ayer se esfumó pues esta esperanza de un arreglo con Trump sobre el tema de los aranceles. Hoy, ya con este aumento a las tarifas del 25% a Canadá y México, además de un 10% extra para China, el promedio industrial Dow Jones cayó 670.25 puntos o 1.55% debido a estos temores por las consecuencias negativas de la decisión de Trump sobre la economía estadounidense, mientras que el índice Standard & Poor's perdió 1.22% y el Nasdaq bajó 0.35%. Las peores pérdidas se centran en empresas emblemáticas de Estados Unidos y cuyo alto nivel de importaciones las tienen más expuestas. Estamos hablando del caso de las automotrices General Motors y Ford. Pues ese es el impacto, el impacto allá en la moneda.
Y fíjate, Monse, antes de irnos, porque también pues le tenemos que seguir platicando de pues lo que está pasando con Donald Trump, ¿no? Como también este reportaje que nos hacen nuestros compañeros de la unidad multimedia, que ustedes yo creo ya lo han podido ver a lo largo de este día, de cómo ha traicionado el término de América del Norte y está revirtiendo todo esto de la integración regional. Yo quisiera compartirles porque precisamente a partir de lo del tema de los aranceles, hay un hilo muy interesante que hace el titular del INEGI con respecto, pues, a conocer, bueno, también conocer un poco el impacto de las exportaciones. México exporta automotriz, mucho electrónico, a productos agrícolas, pero ¿cuánto es lo que estamos exportando? Bueno, de esos, y no se los voy a decir todavía para a ver si logro que se queden un poquito más con nosotros, pero lo que sí es, si te parece, nos vamos mientras sigue desarrollándose el discurso de Donald Trump y les vamos haciendo un bloquecito más de la información de lo que está emitiendo en su discurso. Nos vamos con este video realizado por nuestros compañeros de la unidad multimedia que nos habla acerca de cómo la economía de América del Norte está entrando a una nueva fase, de la cual pues, estamos siendo testigos. Al entrar en vigor los aranceles de este señor anaranjoso Donald Trump, pues las importaciones de México y a Canadá, estos aranceles a las importaciones, está poniendo fin a una era de décadas de libre comercio que se destacaba entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. México, Estados Unidos y Canadá. Pero vamos a continuación a ver en video y nosotros regresamos con más información. La economía de América del Norte ha entrado en una nueva fase. Al entrar en vigor los aranceles del presidente Trump a las importaciones de México y Canadá, se pone fin a décadas de libre comercio entre los tres países y podrían afectar a industrias enteras. Pocos países han apostado tanto por el libre comercio como México y Canadá, dice The Wall Street Journal esta mañana. Ahora que los aranceles del 25% del presidente Donald Trump han afectado a ambos países, sus economías enfrentan una prueba de estrés que rivaliza con la crisis financiera mundial y la pandemia, agrega el texto. El acuerdo más importante entre Estados Unidos, México y Canadá sigue siendo una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, que eliminó la mayoría de las barreras al comercio entre los tres países. Más del 80% de las exportaciones de ambos países se destinan a la Unión Americana. El término América del Norte fue más que un nombre, era un proyecto político de integración regional, pero al entrar en vigor los aranceles del presidente Trump a las importaciones de México y Canadá, se podrán reconfigurar profundamente las relaciones entre Estados Unidos y dos de sus principales socios comerciales, revirtiendo abruptamente el proyecto de décadas de Estados Unidos de expandir el libre comercio con sus aliados. James Warner escribe en The New York Times que el gobierno y las empresas mexicanas han reavivado la campaña Hecho en México. Algunos mexicanos han llamado a boicotear a empresas y productos estadounidenses, mientras que otros han elaborado listas de tiendas y marcas mexicanas a las que apoyar en lugar de las estadounidenses. Pero no solo es México el que está en agitación. Los mercados bursátiles mundiales y las acciones de los fabricantes de automóviles europeos se desplomaron tras la entrada en vigor de los aranceles contra Canadá, México y China. Las acciones europeas se desplomaron mientras los inversores sopesaban las perspectivas de una guerra comercial mundial después de que China y Canadá respondieran rápidamente con sus propios aranceles. David French, columnista de opinión de The New York Times, escribe hoy: para entender la gravedad del daño que Trump ha infligido a Estados Unidos en el primer mes y medio de su presidencia, es útil una comparación con la Guerra Fría. El presidente Trump está causando un daño a Estados Unidos que podría llevar una generación o más reparar, agregó.
siempre ahí tiene el gran trabajo que hacen nuestros amigos de la unidad de multimedia de Sin embargo al aire. Y nosotros seguimos, les comentaba que hoy precisamente Monse veía en la mañana, porque fue muy temprano, Julio Santaella publica un hilo muy interesante que también nos ayuda a dimensionar en términos y a veces, y son números muy, muy grandes que a veces ni uno los dimensiona bien, pero en este hilo él nos ilustra con información de la balanza comercial a diciembre de 2024, es decir, al cierre al corte de caja del año, por así decirlo. México, para que se den una idea, exportó en total en el 2024 51.687 millones de dólares, de los cuales de esos 51.000, 42.966 millones de dólares se destinaron a los Estados Unidos. Del total de haz de cuenta que de 10 cositas que exportas, 8 son para Estados Unidos. El 83% del total de ese país. Y para saber más o menos qué exporta o qué qué exporta México a Estados Unidos, por categorías nos pone también en este hilo que las exportaciones de México a Estados Unidos, las más importantes fueron, por ejemplo, en máquinas y aparatos eléctricos, 16.032 millones de dólares. En material de transporte, que ahí es donde van los carros, los vehículos, mejor dicho, 11.391 millones de dólares. También, fíjate, yo no sabía esto, yo siempre pensé que nosotros íbamos a comprarle mucho a Estados Unidos equipo fotográfico y instrumentos ópticos o de salud. Y México le exportó el año pasado 2.547 millones de dólares en instrumentos ópticos y fotográficos, incluso más que los productos vegetales, que fueron 2.297 millones de dólares, alimentos y bebidas, 1.598 millones de dólares. Y si ustedes se preguntan que en la categoría de máquinas y aparatos, ¿qué es lo que más se envía o se exporta a Estados Unidos? Por ejemplo, es equipo de cómputo, cables eléctricos, teléfonos, monitores, consolas. En materia de transporte, lo que más exportamos, de acuerdo con estos datos, son automóviles. Ahí se exportaron 4.346 millones de dólares tan solo el año pasado. Vehículos para transportes, partes y accesorios, entre otros. Y en el tema de productos vegetales, las hortalizas se exportaron 1.144 millones de dólares, incluyendo 359 millones de dólares de tomates, 247 de chiles o pimientos, fíjate. Frutas, 1.155 millones de dólares, incluyendo, por si usted se pregunta cuánto se exportó de aguacates, para que coman allá los gringos en el Super Bowl, 337 millones de dólares y 333 millones de dólares de berries. ¿Qué berries? ¿Qué son las cerezas? Creo que sí, ¿no? Sí, los frutos rojos. Y cerveza, 441 millones de dólares, tequila, 244 millones de dólares en exportación, y en panadería, 997 millones de dólares. Ese es para que, es muy interesante, me pareció muy interesante este hilo, y por eso se los quise compartir, para más o menos también ir conociendo y dimensionando pues en el tema de exportaciones, qué son los rubros a los que más se exporta, y si se ponen los aranceles, pues los que podrían llevar estos aranceles. Y hay ya también un poco más de información sobre lo que está planteando el día de hoy el presidente Donald Trump en el Congreso. Primero, Trump está destacando que su equipo ha logrado la cifra más baja de entradas a la frontera. Bueno, está planteándolo de esta manera. Y también se refiere a los cárteles. Esto es lo que dijo: los cárteles le hacen la guerra a Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos les haga la guerra a los cárteles. Recordó también que la entrega de 29 mexicanos relacionados con el narcotráfico, y sobre ello dijo que nunca se había dado algo similar, acaba de darse por primera vez. Y una cita de este tema es la siguiente: necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho y tienen que parar el fentanilo. También recuerda que mandó al Congreso una solicitud de financiamiento donde plantea cómo acabar con estas amenazas para proteger su país. Bueno, está ahí importante
Romina, destacar que menciona la iniciativa que mandara al Congreso, ¿no? No, sí, eso y la cuestión de los mexicanos que fueron enviados a Estados Unidos, pues, pero lo que él dice es, necesitan hacer más. Sí, no dice que, ¿no? O sea, y, mira, la verdad es que también, digo, no voy a estar a favor de Donald Trump jamás en la vida, pero siempre que hay una entrega de capos y que siempre que hay extradiciones, lo ideal es, y la pregunta también es, bueno, ya se entregaron esas extradiciones, pero ¿cómo se desmantelaron, la dislalia, se desmantelaron esas redes de macrocriminalidad? Porque no es solo el capo, siempre hay muchas redes de macrocriminalidad que incluyen empresarios, sí, incluyen políticos de muchos niveles, incluyen la cooptación de policías. Entonces, no sabemos qué tanto más quiera o qué es ese más que está pidiendo Donald Trump. Independientemente de lo que lo pidiera o no, creo que México, el gobierno de México sí tiene que trabajar más en la desmantelación de esas redes de macrocriminalidad. Aquí lo riesgoso, y creo que no va en el sentido ni una preocupación legítima del presidente Trump de que México haga más para combatir esas redes de macrocriminalidad, que a nosotros también nos beneficiaría, sino más en el sentido, creo que él lo que quiere es que le den, como pasó, yo creo que en los periodos de Felipe Calderón, que le den carta abierta, que dejen entrar a las agencias estadounidenses hasta la cocina y hacer lo que él quiera, como si México siguiera siendo ese patio trasero que por muchos años en el neoliberalismo fue de Estados Unidos. Entonces no sé si también sea por ahí que diga, no, yo quiero hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, sin respetar la soberanía de México, alegando de que pues por México entra el fentanilo allá en Estados Unidos, cuando ellos también tienen una responsabilidad de que sus consumidores, pues de mejorar sus políticas de salud para que no tenga tanto consumo allá en Estados Unidos de fentanilo, porque aquí en México muchos estudios, ya se ha dicho, la verdad es que hasta los jóvenes dicen, qué oso consumir fentanilo. O sea, no se consume fentanilo en el país. Entonces, pues habrá que ver, creo, y me parece delicado lo del tema del Congreso, porque dentro de estas acciones unilaterales, a ver qué acciones va a querer implementar en la frontera norte, a pesar de los esfuerzos que México está demostrando en el tema del combate con el crimen organizado. Sí, Romina, que mencionabas esta cuestión de que aquí en México se consume, pues, casi nada esta cuestión. Y lo que sí también es importante es tomar en cuenta que está pendiente realizar una encuesta reciente desde el gobierno federal sobre el consumo de drogas acá en México, porque eso también nos permite dimensionar cómo se está consumiendo, en qué entidades. Entonces, pues sí, es ahí un pendiente, pero sí, los datos oficiales que les hemos compartido en este espacio, también en Sin embargo MX, pues mencionan justo que las atenciones por fentanilo aquí son pues casi nada en comparación con las que hay en Estados Unidos. Entonces eso sí no lo decimos así al aire, ¿no? Sí hay datos sobre ese tema. Y pues el discurso, les comentábamos, el discurso de Donald Trump pues continúa, les seguimos informando acá. Y mientras, Romy, ¿qué te parece si nos vamos con información sobre... espera, primero la cuestión de la elección judicial, que también dio hoy de qué hablar, en lo que vamos teniendo más información sobre Donald Trump y todo lo que está diciendo allá. Y mientras ustedes siguen acá dejándonos sus comentarios, muchas gracias. Sí, están también contentos de que nos estás acompañando hoy, Romy. Muchas gracias. Aquí. Pero demuéstrenlos con likes. Yo soy una persona muy feita y para mí el amor se demuestra con likes. Mira, Olga te manda un abrazo, que un gusto enorme que estés aquí. Sí, muchas gracias, Romy. Pues mira, en lo que les decimos, continúa esta información sobre Estados Unidos. Vamos a darles un anuncio sobre lo que informa hoy la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Ella dice en conferencia de prensa, en una conferencia que mantiene hoy,
que el conteo de votos de la elección judicial sí se realizará el mismo domingo 1 de junio, es decir, el día de la votación, esa votación inédita. También dijo que la intención del INE es tener ese mismo día el resultado preliminar de los votos, al menos para la elección de las y los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia que serán electos. Recuerden que en esta elección no habrá conteos rápidos ni esos avances preliminares. Uno de los argumentos que ha sostenido el INE es que deberán contar más de 9 votos por boleta, pues nada más para poner el caso de las y los ministros, y que algo similar pasa con los cargos a magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También sobre el sistema de cómputo para esta elección, explicó que se podrá seguir desde cualquier lugar de la República para poder pues elegir en qué distrito podemos observar los cómputos. Otra vez, importante destacar que la consejera presidenta del INE dijo que se realizará de esta manera porque, a diferencia de otras elecciones, pues en esta ocasión no habrá, por ejemplo, la representación de partidos políticos en las casillas, entonces deben cuidar que la representación pues esté haciendo pública, que se está haciendo pública esta información, la información del sistema de cómputo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar qué es lo que aclara hoy la consejera presidenta del INE sobre el conteo que se prevé para esta elección del 1 de junio? Sobre los cómputos. Sobre los cómputos es un tema que estamos también definiendo todo el procedimiento, así como estamos definiendo otros, porque no se vale solamente decir que esta es una elección inédita. Hay que entender la complicación de que sea inédita, y una de las complicaciones mayores es que estamos tomando acuerdos y actuando los acuerdos, ejecutando los acuerdos desde aquí y en todo el territorio. Es decir, esto complejiza un poquito más el desarrollo del proceso electoral. Entre ellos está la celebración de los cómputos. Nosotros sabemos que en el Instituto Nacional Electoral, cuando se trata de elecciones para diputaciones, senadurías y presidencias de la República, pues nosotros iniciamos el cómputo el siguiente miércoles de la semana, el miércoles de la semana siguiente. Hoy lo iniciaremos, esa ya es una decisión, el mismo día de la jornada. El 1 de junio, al cierre de las casillas, estaremos trasladando toda la información a las oficinas distritales y ahí iniciamos el proceso de cómputo. Y tenemos que verlo con una visión distinta. No vamos a comparar lo que hemos venido haciendo en los otros con lo que estamos implementando en este momento, de tal manera que inicias con la certeza de que es un cómputo total. No es un cómputo. Esos son los ejercicios que se están haciendo por las áreas para poder definir, porque no podemos andar dando tiempos estimados así al aire, pero creo... No es que no sepamos, es que estamos asegurando el tiempo que necesitamos. Sabemos que cuánto tardamos en contabilizar una boleta, que como les recuerdo ya no es una boleta un voto. En el caso de la Suprema es una boleta 9 votos. Por lo tanto tendremos que hacer el cómputo de 9 votos por boleta. Y eso hay que hacer el ejercicio de duración solo con una, luego estimas la productividad que va a tener cada uno de los grupos de trabajo, después estimas la participación esperada y entonces haces un cálculo de si recibo tantas boletas en una urna, entonces es tanto el tiempo que tengo que utilizar para la contabilidad. Es decir, estamos cambiando algunas concepciones de lo que es el cómputo. De entrada es cómputo total. No vamos por un cómputo en la casilla y después en el Consejo Distrital el cómputo a partir de solicitudes de recuento o recuento total de acuerdo a lo que marca la legislación. Por eso no vamos por el cómputo total desde el inicio. Y lo primero que tendremos que hacer es lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que tenemos como propósito para responder a tu pregunta? Que el mismo día de la elección tengamos la posibilidad de dar resultados al menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por el cómputo, aquí es cómputo total. Justamente, Claudia, lo que se está trabajando es esa parte logística del cómputo. ¿Cuántos grupos vamos a necesitar? ¿Qué horarios vamos a sostener? Ese tipo de situaciones que son logística y operatividad para poder decir en 2, en 3 o en 4 horas tendremos. Pero paralelo, lo que sí es un hecho es que el sistema de cómputo que va a tener en esta ocasión la elección es un sistema de cómputo que vamos a poder estar viendo desde cualquier lugar de nuestra república, en donde vas a elegir en qué distrito vas a observar el cómputo. Es transparente para la población, debido a que en los sui generis de esta elección es que no hay representación de nadie en las casillas, por lo tanto tendremos que cuidar esa representación de todos en lo público del sistema de cómputo. Bueno, esa es la información que da hoy la consejera presidenta del INE sobre lo que se prevé en estos conteos de la elección judicial. Y también hay información sobre
lo que aprueba hoy la Cámara de Diputados y Diputadas por unanimidad con 477 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para reformar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. También fue aprobada en lo particular, pero ahí con 432 votos a favor, 28 en contra de Movimiento Ciudadano y 4 abstenciones. Lo importante es que esta prohibición al nepotismo entrará en vigor hasta 2030 y no en 2027, como ya lo decía la iniciativa inicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum y que anunció desde el 5 de febrero. Desde ayer, Gabriela Jiménez, la vicecoordinadora de Morena, expuso en la discusión en comisiones que aunque estuvieron en pláticas con diferentes fuerzas y grupos parlamentarios para regresar la prohibición del nepotismo al 2027, porque recuerden que este cambio se hizo en el Senado después de un acuerdo al que llegan Adán Augusto López, morenista, y Manuel Velasco como representante de la bancada del Partido Verde, que es con este acuerdo que deciden quitar que la prohibición abarque desde el 2027 y se va hasta el 2030. Bueno, ayer Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena, decía que después de hacer un análisis político profundo, pues saben que si modificaban en la Cámara de Diputados el dictamen, la reforma de todas maneras regresaría al Senado y ahí no tenían los votos suficientes para que esto se pudiera pues hacer realidad. Eso es lo que planteó ayer Gabriela Jiménez y pues sí, evidentemente hoy pues lo que vimos es que no hubo modificaciones. Esta entrada en vigor contra el nepotismo electoral se envió hasta el 2030, será hasta ese año cuando entre en vigor. Y pues parte de los comentarios que hubo de legisladores es pues el reproche a que esta iniciativa pues va específicamente para favorecer a Monreals, a Macedonio, a Salgado, a Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, con esta intención de que continúe en el gobierno la senadora Ruth, que es también esposa de Ricardo Gallardo, les digo bien el apellido, y pues también con dedicatoria para Félix Salgado Macedonio, actual senador, y que también quiere pues seguir en el cargo, ¿no? También ya ves que la misma presidenta dijo en la conferencia matutina de anteayer, sí fue en la anteayer, es que se me traban los días, que, o sea, al menos si pasaba porque ella la mandó para el 2027, y si pasaba esta iniciativa, Morena, no, en sus lineamientos tendría que poner que no pasen los de nepotismo, es decir, que en estas encuestas no van a meter en las famosas encuestas. Ahora con Luisa María Alcalde hay que ver cómo van a ser los procesos de elección de candidatos, porque ya ves que con Mario Delgado pues era el tema de las encuestas que no le gustaban mucho a las bases de Morena porque no había tanta transparencia en el tema de cómo se desarrollaban y siempre había inconformidades con respecto a la elección de los candidatos. Entonces, aunque pase, en teoría lo que dijo la presidenta, bueno, por parte de Morena, ahora aquí, ojo, ella dijo por parte del movimiento, no dijo Morena como tal, dijo de movimiento, no tendrían que aceptarse esas candidaturas de personas ligadas a familia o a nepotismo porque es algo, y la cito, que recogió ella en campaña, un sentimiento de la nación, por así decirlo, como decía López Obrador, pero que ella recorrió durante sus... Ahora hay que ver porque iba también este mensaje hacia Macedonio que decía, no, pues si se van a salir de Morena para irse a otro partido, pero pues debería aplicar si se van en coalición con los partidos aliados, porque ahí es donde están haciendo todo su truquerío y haciéndole el trabajo sucio. Y finalmente este llamado plan C, yo lo decía en Twitter, entonces, ¿a quién le está funcionando este plan C? No a la presidenta que manda esta iniciativa con esa intención de la presidenta, sino a los mismos diputados que están ahí para sus intereses personales. Y es parte de los reclamos que hace hoy la oposición, pues justamente les dicen eso, que eso tiene si van a buscar candidaturas con otros partidos. Algo también, por ejemplo, en este debate que comentas, que menciona uno de los diputados de Morena, Fabio Castellanos, les lanza
un reto, ¿no?, a la oposición. Les dice, bueno, nosotros haremos valer esta prohibición al nepotismo electoral desde el 2027, pero los retamos a que ustedes hagan lo mismo y que se comprometan con el pueblo. O sea, ¿por qué no mejor se aprueba la iniciativa en lugar de estar haciendo ahí compromisos públicos? Bueno, pero Romy, ¿qué te parece si vamos a escuchar un fragmento de esta discusión? Particularmente llama la atención porque es Alejandro Cortés Mendoza, diputado por Michoacán del PAN, hermano de Marco Cortés, exdirigente, así es, exdirigente del PAN. Pues él está haciendo un reclamo a estos cargos que ocupan las personas, ¿no? Pues por la cuestión del nepotismo. Y a la par, pues escuchamos lo que responde la diputada de Morena, Flor de María Esponda, sobre este tema, y regresamos. Si gano la gubernatura en 2027, no sería nepotismo. Palabras del ilustre Félix Salgado Macedonio, miembro distinguido de Morena, protegido del escudero de narcos y corruptos, el chupacabras del Senado Adán Augusto. Hablamos del magnánimo padre de la actual gobernadora de Guerrero. Quise dar comienzo citando a uno de sus propios y distinguidos miembros de ese narcopartido que hacen llamar Morena, para que recuerden que no solamente están traicionando a México con el aplazamiento de esta reforma, sino que han sido desde el inicio de su fundación una total incongruencia, donde sus hechos sobrepasan a sus buenos y ocurrentes dichos. Ahí les va cómo quieren aplicar este cuento del nepotismo. Por un lado, lo que nos quieren decir es que sí, pero que ahorita no, que hasta el 2030, que esperemos tantito a que puedan cumplir con sus compromisos. Y luego, por otro lado, vienen a decirnos que cómo, si en los principios de Morena tienen no al nepotismo, como si alguna vez le hubiera importado sus principios. Y bueno, como traen a sus partiditos, esos rémoras que andan solo detrás de las ubres del poder y del dinero, les van a pedir a esos partidillos achichincles que sean ellos los que postulen a estos candidatos que puedan caer en este supuesto de nepotismo, y ya con ello los iluminados de Morena dirán que ellos le cumplieron a México y a su presidenta, que ellos sí son bien buenos. Pero todos ya sabemos que son el mismísimo cinismo con patas, garras y colmillos. Ustedes, Morena, son el vívido ejemplo de ser las bestias del nepotismo, que con esa hambre de dinero y sed de poder desgarran y asesinan cada vez más a nuestro país. A Morena no le interesa el pueblo. Hablan de soberanía cuando ya vimos con una simple carta del Mayo que quien manda en México es el narcotráfico. Sí, a quienes ustedes le entregaron el país. Les recuerdo a mis compañeros de derecha que si hablamos de narcogobierno, la prueba que dio el presidente Donald Trump fue precisamente Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio del narcogobierno de Felipe Calderón. Por cierto, es irónico e incongruente hablar de nepotismo, ya lo han repetido, cuando un compañero diputado federal tiene un hermano senador y llegó al puesto porque también su hermano senador era presidente del mismo partido. Eso es cinismo y simulación, compañeras y compañeros. Pues sí destacan esos comentarios, porque justo lo que comenta Alejandro Cortés es que es el gobierno de Morena el que entrega al narcotráfico pues la administración, y pues la legisladora de Morena le recuerda que es el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón del PAN quien está sentenciado ahí en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Era importante que ustedes escucharan parte de este debate que se realizó el día de hoy en la Cámara de Diputados. También, por ejemplo, Alfonso Ramírez Cuellar, que es uno de los coordinadores. Estoy viendo Lilia Aguilar del PT. Ella es de lo reconozco porque es de Chihuahua y me llama muchísimo la atención, porque si hay no puedo decir dinastía, pero sí es una familia, la familia, los que estén de la ciudad de Chihuahua
se van a saber, la familia del Pasito tenían muchos locales que le decían el Pasito porque pues Chihuahua está cerca del Paso y pues porque los que se creen fresas se van del shopping el fin de semana al Paso. Entonces los que no éramos fresas o fifís, pues nos íbamos de compras al centro, a esos locales comerciales, que era la Fayuca, y le decían el Pasito. Era de esa familia de los Aguilar. Pero la familia de los Aguilar Gil es una familia que Rubén Aguilar, el papá, fue diputado, ha pasado por el Senado, en diferentes ocasiones y el Congreso local. El hijo, bueno, para nada. Igual, y después puso un centro nocturno de diversión para caballeros, por así decirlo, pero también fue diputado el hijo. Y América Aguilar es también, de esa misma de los Aguilar, todos han estado en la política a través de ese partido. Y las candidaturas porque eran los dirigentes de esa, por su papá Rubén Aguilar Gil, y luego el hijo, creo que también se llama Rubén Aguilar. América Aguilar, que es hermana de Lilia Aguilar, y Lilia Aguilar, pues siempre hay contadas buenas excepciones, digo, a pesar de que viene de esa familia, creo que es la que salva a toda la familia Aguilar Gil, porque pues es una legisladora y ha hecho carrera política como lo hizo Javier Corral, aunque a muchos les pueda gustar o no, pero hicieron una carrera política, una carrera legislativa, pero trabajan, le piensan y al menos han tenido como un discurso, por así decirlo, pues bueno, ¿no? O sea, un poco más coherente que al menos en el caso de Aguilar, que de su familia, el señor Aguilar, que salía con el panecito del Congreso. Pues, nada más un paréntesis, de hecho hoy ella en la discusión en la Cámara de Diputados, pues hace referencia a que aunque la oposición nos quiera ver divididos, pues ellos siguen muy por eso va a dar risa. Ajá, entonces, pues sí, tú ibas a comentar algo sobre las familias, ¿no? Sobre estas familias. Sí, precisamente, es que estaba viendo precisamente porque en esta discusión ella habla ni fisuras ni rompimiento, no se equivoquen, la cuarta transformación está firme. Y ella dice que el PT planteó que esta reforma no tiene una dedicatoria y que la intención no es frenar la carrera política de nadie. En el mismo sentido se pronunció otra legisladora. Y hablando de familias políticas, nada más así rápido, en Monse en enero publicamos un reportaje, una nota, en la que le agradezco mucho al investigador Javier Hurtado, porque ahí nos pusimos a checar las familias y las dinastías políticas. Es un reportaje que ustedes pueden encontrar en sinembargo.mx. Yo lo retomo porque de verdad sí me saca un poquito de sudor estar ahí investigando, porque hay familias que vienen desde la revolución, antes de la revolución, y las familias que siguen en el poder. ¿Cuáles son dinastías? Las dinastías son estas familias que pasa 3 generaciones, digo, según la categoría que buscamos para decir que son dinastías, y están otras que son familias políticas que no llegan a 3 generaciones. Entonces, es un trabajito que se lo recomendamos y lo pueden encontrar ahí en sinembargo.mx. Sí, gracias, Romy, por esta invitación. Sí, se lo recomendamos. Pues, tener en cuenta, tener en la mente bien identificadas estas personas que encabezan las familias, pues, de las más poderosas en el país. Y también algo que llama la atención en este debate que se realiza el día de hoy en el Congreso es, por ejemplo, lo que menciona el diputado, les comentaba, Alfonso Ramírez Cuéllar. Él, pues, recuerda que pues hay actualmente dificultades para cumplir con el propósito que había planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de que se iniciara desde el 2027 con esta prohibición al nepotismo. Y pues su justificación es: ahora tenemos una gran herramienta que son las reglas internas del partido. Vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena. Hoy tenemos dificultades para lograr cumplir con el propósito de la titular del Poder Ejecutivo. Pero tenemos una gran herramienta, la herramienta de las reglas internas que le da vida a nuestro partido. La de prohibir
no desde el 2025, la de prohibir desde el 2025 en las elecciones de Durango y de Veracruz, el establecimiento del nepotismo electoral como una forma de llegar a los puestos de representación municipal. Y queremos también, amigas y amigos, suprimir esto en el 2027. Lo vamos a hacer por voluntad propia y porque queremos que Morena no acompañe ninguna candidatura producto del nepotismo electoral, ni la de su partido, ni la de partidos que sean aliados y vayamos juntos a los procesos de elección. Ese es el compromiso. Yo quiero, compañeras y compañeros, decirles que somos una mayoría parlamentaria en esta Cámara la que respaldamos con plenitud la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Queremos honrar el proceso unitario y quiero yo pedirles a la mayoría de los diputados y las diputadas que han acompañado esta reserva que por el momento entremos a la organización de esta reforma estatutaria del partido con el propósito de suprimir el nepotismo electoral en el 2025 y también en el 2027. Pues un poco similar a lo que planteó la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez, ¿no? Esta cuestión de que pues no es lo que hay en este momento y es lo que van a respaldar y estarán respaldando al menos desde las reglas internas de Morena. También alguien que reclamó al partido Morena sobre esta decisión es Fernando Torres Graciano, bueno, es un diputado del PAN, pero pues también lo que él plantea es justamente que este acuerdo pues está favoreciendo al Partido Verde y pone en evidencia pues que el acuerdo viene justo desde Morena y del Partido Verde. Es el acuerdo para no aprobar la iniciativa como venía desde el 2027. Vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy el diputado Fernando Torres Graciano. Los principales interesados del nepotismo, pues que son precisamente los partidos que forman la coalición y que aquí decían en algún momento que no están divididos, que no nos preocupemos, que están unidos. Pues claro que están unidos por sus intereses, por supuesto, pues si la propuesta la firmaron el senador Adán Augusto y el senador Manuel Velasco de Morena y del Verde, pues claro que la mafia está unida, eso nadie lo pone en duda, tan unidos que mandaron a volar la propuesta de la presidenta de la República, tan unidos que le dijeron: Presidenta, te queremos mucho, pero el cariño tiene un límite, los intereses de los mafiosos pandilleros que conforman la coalición. Porque a ustedes es a quien más les preocupa. Por ahí vi una nota de una alcaldesa en Chiapas, del municipio de Sinojobel, que fue capaz, aquí está, se divorcia alcaldesa para que su esposo pueda entrar como sucesor en la alcaldía. Diputado. Así se las gastan los del Verde y ahora los de Morena. Y también, Romy, pues evidentemente desde el Movimiento Ciudadano pues hubo oposición. Lo que plantearon es que sí apoyarían en lo general la iniciativa, pero pues estaban en contra, pues por ejemplo, de las prohibiciones a la reelección consecutiva. Ellos están diciendo que sí es importante que los legisladores puedan tener más años en el cargo, si hicieron bien su trabajo, pues para continuar, ¿no?, con las iniciativas que plantearon en su primer periodo. Pero igualmente algo que destaca de las intervenciones de las y los legisladores de Movimiento Ciudadano es pues el recordatorio de que al final pues lo que dejan ver es que le están dando la espalda a los partidos los partidos aliados a Morena y Morena a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar dos intervenciones de legisladores del Movimiento Ciudadano, de Iraís Virginia Reyes y de Gibran
Gibran Ramírez, que ahora está en Movimiento Ciudadano, pero bueno. El ser polémico de Luz. Sí, pero vamos a escuchar qué es lo que dice, lo que plantean el día de hoy en esta discusión. Seamos sinceros, permitir que su implementación inicie hasta el 2030 tendrá como resultado que diversas personalidades en el gobierno sigan beneficiadas. Ejemplo de ello son los casos específicos en Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, que no serán afectados en su aspiración de heredar dichas gubernaturas. Es decir, en los términos planteados, esto es una simulación más. Morena, PT y Partido Verde tienen los votos para ir de lleno contra el nepotismo desde ya, no en el 2030. La pregunta es, ¿tienen la voluntad de hacerlo o de qué lado están? Discutimos un dictamen que define cuál es la relación de la Presidenta de la República con los partidos del oficialismo, con su propio partido y con los que le acompañan. Aquí demostrarán de qué están hechos y si están con el ideario que defendieron en las elecciones o con los intereses oscuros que muchos aquí representan. A Claudia Sheinbaum, muchos de ustedes la respaldaron en toda la agenda política que había heredado del presidente López Obrador. En cambio, en su primera iniciativa, con gran fuerza, en la primera iniciativa de lo que ella defiende, le están regateando el apoyo. A la primera presidenta, la presidenta con A, le van a entregar esto como regalo del 8M. Eso es lo que están haciendo, compañeras y compañeros del oficialismo. Bueno, y nos dio un poco de risa cuando mencionamos a Gibran Ramírez, porque pues él estuvo en Morena. En Morena hasta el 2022, ahora ya está en Movimiento Ciudadano, y en este fragmento no se escucha, pero en su intervención dice, yo sí leí los estatutos de Morena, y ahí ya prohibían el nepotismo, entonces no nos quieran ver la cara, porque pues esto es algo que ya está prohibido desde antes, ¿no? Entonces, bueno, parte de estas pues contradicciones que vimos el día de hoy. Tú también viste algunos comentarios, ¿no? De sí, aquí que nos dejaron. Yo vi algunos comentarios y es que si, por ejemplo, algo muy cierto que dice aquí Hugo González, un saludo, por cierto, a todas las personas que están conectadas, somos más de 6,000, hasta donde estaba viendo yo en mi último reojito, 6,720 personas. Ya me cambió el número justo cuando estaba leyendo. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Mira, dice Hugo González, es que ya ven que ahora los del PRI se las dan de los redentores de la patria y de todas las buenas prácticas en la política, como si no nos hubieran gobernado el PRI 70 años y de esos 70 años muchas décadas con muchas malas mañas. Y dice Hugo González, pues el PRI en la época de Chupacabras todos eran parientes y compadres. Digo, pues que les encanta. También les aquí encanta. Alguien nos comentaba, bueno, ¿y qué les gustaba aprobar la iniciativa así como está? Como le enviaron. Y es que también es un gran debate, ¿no, Monse? Porque, por ejemplo, imagínate, o sea, yo les platicaba ahorita el caso de Lilia Aguilar, ¿no? Que también, no sé qué tanto, porque no sé qué tanto pueden incluso sí impugnarla, porque acuérdate que tú como ciudadano mexicano, tú tienes tus derechos a ser votado, a votar y ser votado. Y la suspensión de tus derechos es, incluso cuando estés en un proceso penal, si todavía no estás siendo sentenciado, tienes tus derechos políticos a salvo. Entonces, pues van a decir, oye, ¿yo qué culpa tengo de ser hija familiar del fulanito de tal? Y yo lo pongo en el contexto, y no es que le esté jugando al abogado diablo, y lo estoy haciendo, perdón. O sea, es también ponía el caso de Lilia Aguilar porque pues los que estuvieron antes que ella no creo que hayan sido los mejores políticos y los rescatables de esa familia. Y luego después viene Lilia Aguilar, que ella sí ha tenido una trayectoria legislativa, porque tampoco estoy peleada con la trayectoria legislativa, porque a veces la especialización te la da la práctica, pero también pues necesitas el voto ciudadano para decir, bueno, hiciste un buen trabajo, bueno, te puedo dar otra vez oportunidad y luego vete a otro donde hagas ese mismo trabajo. Entonces también tiene este otro lado de la moneda de que tanto pudiera limitar que después venga otro familiar que sí quiera hacer el trabajo bien, o sea, y que tanto limita los derechos políticos.
pero también es una obligación de los partidos, porque estamos en un sistema partidista, de tener buenos candidatos. Esa es la obligación de los partidos, independientemente que sean familias o dinastías, tener buenos. Y ubicar esas familias y esas dinastías que han estado utilizando esas relaciones de poder para hacer un trampolín y para beneficiar a sus propios intereses, ¿no? Es un gran tema y un gran debate sobre esto. Mira, dice Pete Can, lamentablemente hay grupos dentro de Morena que anteponen sus intereses sobre el proyecto y tienen nombre. No hay que perderlos de vista. Completamente de acuerdo con lo que dice. Sí, esta cuestión de si se respetarán o no sus derechos políticos, Romy, pues está ahí también, pues todavía debate. Recuerden, se aprueba ya en Cámara de Diputados, pues ya, pues prácticamente falta que... Senado. Bueno, ya venía del Senado. Ya. Entonces, lo que faltan son pues no sé si se discutirán más... Bueno, no, ya no se puede discutir nada. Olvídalo, te iba a decir que la reserva ya se aprobó lo particular. Sí, pero pues esto que dicen, sí es importante, y pues está al menos de Morena el aviso de que sí empezarán a aplicar esas prohibiciones al nepotismo. Ya desde el 2027. Gracias por dejarnos sus comentarios, por mantenerse con nosotras. Nos extendimos, seguimos transmitiendo totalmente en vivo este 4 de marzo, porque estamos también a la espera de lo que esté comentando el presidente Donald Trump. Asistió hoy al Congreso esta noche y estamos pues a la espera de si hay más detalles sobre la decisión de imponer aranceles a México y Estados Unidos. Algo importante también, y es parte de lo que nos toca informar totalmente en vivo, es que la presidenta Claudia Sheinbaum compartió hace unos minutos un mensaje en su cuenta de Twitter. Les voy a compartir, les voy a decir tal cual lo tienes. Que mencionaba la presidenta, mira, aquí lo tenemos. Sí, ya. No se me había tardado ahí en cargar, pero es esto lo que dice la presidenta. Reitera su invitación a asistir el domingo 9 de marzo a las 12 del día al Zócalo de la ciudad, en lo que ha llamado una asamblea, en donde dice que presentarán las acciones frente a esta decisión del gobierno de Estados Unidos de subir 25% los aranceles a las exportaciones de México. En este mensaje califica de unilateral la decisión que toma el gobierno de Donald Trump, y pues menciona que la fortaleza que tienen es seguir unidos. Estamos viendo el mensaje y no sé si podemos escucharlo. En un ratito Luis Mata Lluvia nos van a poner aquí el mensaje de la presidenta, que lo publicó hace unos minutos en su cuenta de X. Sí, iba a hacer un breve en lo que Luis nos apoya con él y Lluvia nos apoyan con el mensaje, sí, para actualizar sobre el discurso de Donald Trump, que ya está en el cierre. Él cierra su discurso hablando sobre el espíritu estadounidense y dice: lucharemos por el país que merece nuestro pueblo, y pide a los estadounidenses a prepararse para un futuro increíble. Es las últimas palabras que emite Donald Trump. Y haciendo un breve recuento, Monse, él pronunció este discurso ante el Congreso de la Unión, iniciando con esta frase de Estados Unidos ha regresado, ¿no? Como regresó este país. Sin embargo, algo que destacabas tú y que pudimos ver, fue abucheado obviamente por los legisladores del Partido Demócrata, quienes pusieron ahí en unas pancartas señalándole que era falso. Y en uno de los temas que más esperábamos que hablara, que era sobre el tema de los aranceles, reitera esta línea que ya había dicho su secretario, que es una medida que ellos, en el caso de México y de Canadá,
Canadá la van a seguir y van a seguir con esa medida porque no están de acuerdo con lo que han hecho ambos países respecto al tema del fentanilo, y particularmente mencionó lo de los 29 capos de México, haciendo referencia que sí fue algo que no se había visto antes, pero que faltaba mucho más por hacer. Y dio otros mensajes, otras frases en este mensaje, ¿no? Sí. Sobre todo esa parte para mí es importante porque pues es lo que refiere específicamente hacia México, y por eso en ese contexto es que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un mensaje que comparte en su cuenta de X y nos dicen que ya está listo, podemos escucharlo. De manera unilateral, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido incrementar aranceles de los productos que se importan desde México hacia los Estados Unidos. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos, incrementando los precios de muchos de los productos que se fabrican en México. Esta medida es unilateral. Hemos estado platicando con el gobierno de los Estados Unidos durante este mes de pausa de estos aranceles. Han estado trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado. Hubo una reunión en Washington en donde asistieron el secretario de la Defensa, de Marina, de Seguridad, fue el Procurador General de la República, con el secretario de Relaciones Exteriores, con sus homólogos del gobierno de los Estados Unidos, y se había llegado a una serie de acuerdos. Por eso no entendemos y además no creemos que sean necesarios estos aranceles. Nosotros vamos a buscar siempre el diálogo, pero de todas maneras, nosotros también somos un pueblo firme, orgulloso, somos una nación libre, independiente y soberana. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el mejor lugar para poder tomar juntos decisiones e informarles de cuáles son las acciones que hemos decidido emprender. Siempre llamaremos al diálogo. Orgullosamente somos un país libre y soberano. Y siempre el pueblo de México, juntas y juntos, salimos adelante. Bueno, pues yo pensé que iba a decir algo más fuerte. Sí, es lo que estábamos hablando de Trump, de que su discurso sí fue pues largo, y apenas es una se mención. Puso como Silvia Pinal. Casos de la vida real. Trump, se puso a dar unos ejemplos. Puso a dar testimonios de pobrecitos estadounidenses. Pero pues, Roby, mira, en este último mensaje... ¿Te ríes de mi desilusión o qué? Sí, me estoy riendo un poquito de eso, pero también... lo que yo quería destacar es que en este mensaje de la presidenta que ustedes acaban de escuchar, pues destaca estas medidas de Estados Unidos como unilaterales, y hace el llamado pues a esperar al domingo para conocer qué otras medidas se tomarán pues para reaccionar a estos aranceles del 25% que sí entrarán en vigor para México y también pues para Canadá. Y lo que veo también, Romy, es que están comentando todavía en el chat. Gracias por mantenerse conectadas con nosotras. Fue una transmisión especial, nos extendimos. Es importante mantenerles informados sobre este anuncio de Donald Trump. Esperábamos un poquito ahí de actualización. Pues con eso nos despedimos, Romy. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación, Monse, de verdad. Muchísimas gracias a Diana, a Tania, Master, Maquinado Preciso, Topolino, a Jorge García, a Bem, a todas, a todos, muchísimas gracias. Y pues dejen sus likes. Sí, gracias a Introducción también, que nos extendemos. Y nos vemos mañana aquí en Dos con Todo.